Bienvenidos amigos a su programa Salud y mucho más, un programa de información y de opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Mi nombre es José Antonio Cisneros y en este programa estaré presentándoles a ustedes los temas más importantes en relación con la salud, la medicina, la tecnología y también, por supuesto, la calidad de vida. En el programa de hoy voy a hablar sobre un tema que es de gran interés siempre hablarlo en el mundo de la medicina, como son los errores médicos. Y es importante entender también que los errores médicos son la tercera causa de mortalidad en los Estados Unidos. Es decir, primero son enfermedades cardiovasculares, segundo el cáncer y tercero errores médicos. Imagínense lo que esto representa. Esto significa pues que hay que hacer un gran énfasis en mejorar la calidad de los procedimientos médicos que se realizan. Cuando hablo de errores médicos, no necesariamente estoy hablando de los errores de los médicos, sino errores en el procesamiento del paciente. Desde el momento en que se identifica el paciente, desde el momento en que se admite el paciente al hospital y todos los procedimientos que allí se realizan. De tal manera de que puede haber errores en la identificación de pacientes, lo cual, como ustedes saben, puede generar en un momento dado que un paciente le dé la medicina de otro por equivocación. Problemas en el manejo del paciente, que el paciente se caiga de una camilla y se maltrate, de que un paciente, incluso se han visto casos donde el paciente es operado del lado que no es, del órgano que no es. Todos estos errores son en general producto de defectos graves en el procesamiento de la información del paciente, su identificación, la adecuada información al equipo médico de lo que se tiene que hacer con ese paciente, etc. Y por supuesto también grandemente los errores de diagnóstico, es decir, equivocarse en el diagnóstico de un paciente, no dar el tratamiento a tiempo y por lo tanto el paciente puede en un momento dado morirse de algo prevenible si los doctores hubieran dado con el diagnóstico a tiempo. Y a veces son errores en el tratamiento, es decir, el diagnóstico se hizo adecuadamente, pero el tratamiento fue muy mal implementado. Dentro de todo esto, pues, cabe tres tipos de errores, a mi juicio. Y los primeros son los errores por ignorancia, no solamente de los médicos, sino de las enfermeras y de todo el personal. Estos son errores, como lo dice la palabra, porque la persona que está tratando al paciente no sabe lo que está haciendo o está haciendo algo por primera vez sin entrenamiento y por lo tanto ignora algunos factores necesarios para un servicio médico apropiado. Factores como por ejemplo el tratar a un paciente infectado sin las medidas de precaución que permitan pues que otros pacientes no se infecten con el mismo agente del paciente que acaba de ser admitido. O lo contrario, un paciente que debería estar muy aislado por su compromiso inmunitario y que el personal que lo maneja lo contamine por ignorancia de las normas de asepsia y antisepsia. Entonces, esos son errores que también acontecen, errores de ignorancia en el personal médico. El médico que en vez de buscar ayuda y buscar asistencia de alguien con más experiencia o conocimiento, asume la responsabilidad de realizar un procedimiento que nunca ha hecho antes, sin la supervisión de otra persona. Entonces, en estos casos, pues evidentemente la causa del problema es la ignorancia del personal médico. Esto se resuelve con mejor entrenamiento, con capacitación y con normas y procedimientos dentro de la institución que permitan que nadie tome una decisión sin tener la información oportuna, la educación adecuada para realizar el procedimiento que se vaya a practicar. Luego tenemos una segunda fuente de errores que tienen que ver con la fatiga, el cansancio, el agotamiento y la multitarea. Esto representa aquellos errores de diagnóstico y también de procedimiento
a consecuencia de la pérdida de concentración en la toma de decisiones, bien sea porque el personal de médico tiene muchas horas de guardia, ha estado fatigado atendiendo una cantidad de casos anteriores y por lo tanto no ha dormido horas suficientes, por lo tanto su proceso de juicio, de toma de decisiones a la hora de decir colóquele tal inyección de tantos miligramos a un paciente, se ve entorpecida por el hecho de que la persona no puede tomar decisiones por fatiga, por exceso de fatiga y cansancio. Y eso se controla pues tratando de que el personal médico que atiende a los pacientes siempre esté en condiciones de salud y de alerta adecuada. Un poco como lo que le pasa a los pilotos, ¿no? Los pilotos no pueden volar más de cierta cantidad de horas porque pierden concentración y pierden la capacidad de tomar decisiones adecuadas durante un vuelo. Bueno, igual es un cirujano e igual es un médico que está tratante en una emergencia o una terapia intensiva. El exceso de horas de trabajo puede en un momento dado colocarlo en una fatiga que no le permita tomar decisiones adecuadas. Entonces, esas son otras fuentes de error que en un momento pueden acontecer en el marco de una institución de salud. O que el médico esté distraído, que esté haciendo otras cosas mientras está planteándose el problema. Él está ocupado con la computadora, está haciendo alguna tarea, tiene la mente en otra cosa. Llega una enfermera, le pregunta, el paciente de la cama 4 está presentando cambios en su presión arterial. Y el doctor, sin pensarlo dos veces, indica un medicamento por error, por no estar pendiente del caso en particular, y luego eso tiene consecuencias más adelante, donde el paciente puede descompensarse por esa indicación que el médico hizo. Cuando tomó la decisión estaba atendiendo otras cosas y se confundió en la dosis o en la vía de administración. Esos son también errores que pueden pasar. Y el tercero, a mi juicio, son los errores por imprudencia o temeridad. Son errores que acontecen cuando el doctor se atreve a hacer cosas que no se han hecho antes, a hacer procedimientos y operaciones que él nunca ha realizado de esa manera y donde está asumiendo un riesgo. En ocasiones no queda otro remedio. En ocasiones el paciente llega y se trata de salvarle la vida o dejarlo morir. Entonces el médico opta por hacer un procedimiento salvador aún no estando calificado. Pero esas son situaciones raras y extremas. Rara vez un médico está tan solo así que puede no pedir ayuda a una persona que sí esté capacitada. Pero evidentemente se han presentado casos donde el médico se atreve a hacer cosas para las cuales no está calificado, como dije, por temeridad o imprudencia o impericia. Imprudencia es cuando él no toma las medidas adecuadas para garantizar la salud del paciente. Impericia es cuando simplemente no tiene la destreza para hacer lo que pretende hacer. Y en estos casos pues se crean consecuencias que en un momento dado afectan la salud, la calidad de vida del paciente una vez que se ha hecho el procedimiento equivocado. Y esto genera lo que se llaman las famosas demandas de malpráctica, de malpractice, donde el paciente demanda judicialmente, civilmente al médico por las consecuencias que trajo la impericia o imprudencia del médico, y de esta manera pues entonces queda en un juicio el saber la compensación que el paciente va a recibir en función del daño que se le haya hecho producto de estos errores médicos. Y estos errores médicos a veces no son individuales, caen en varios personal de salud. Por ejemplo, en algunos casos quirúrgicos, el paciente puede no solamente demandar al cirujano, sino al anestesiólogo y al asistente al cirujano, puesto que los tres en un momento dado, ante la impericia del cirujano, han podido tomar medidas que previnieran los daños que se presentaron. Entonces, todo esto contribuye a que en general en los Estados Unidos las consecuencias, los daños por este tipo de malpraxis médica, de errores médicos,
como dije, en la totalidad del sistema de salud y no nada más en los médicos, incluyo las enfermeras, camilleros y todas las personas involucradas en el tratamiento de un paciente, son la tercera causa de muerte en los Estados Unidos después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. O sea que esto no es que pasa una vez, de vez en cuando, esto pasa con más frecuencia de la que quisiéramos. Y es una de las razones por las cuales las organizaciones que regulan los hospitales tienen que tener mucho cuidado de que los hospitales estén velando por políticas, normas y procedimientos que permitan minimizar estos errores en el procesamiento de los pacientes. En otros países, pues hay también organismos reguladores que permiten reducir este tipo de errores, pero siempre están presentes. Entonces, la regla general sería siempre buscar un médico que esté alerta, que esté capacitado y que explique en la forma más detallada la naturaleza del procedimiento que se le va a hacer y los riesgos de ese procedimiento. Eso es lo que se llama un consentimiento aprobado, consentimiento informado, donde usted sea informado y consienta que se le practique un procedimiento a sabiendas de los riesgos y que se acostumbre usted a exigirle al cirujano o al personal que lo va a tratar si están preparados y calificados para ese tipo de procedimiento. ¿Ah? ¿Cuántas operaciones anteriores ha hecho el cirujano en esos casos? Y si el cirujano es nuevo porque acaba de terminar su posgrado, si en la operación va a haber un cirujano más experimentado que en un momento dado pueda asistirlo a la hora de una emergencia. Si el anestesiólogo está calificado, si no está atendiendo 4 pacientes al mismo tiempo en un pabellón. Es importante eso, ¿ok? Entonces, porque esas cosas se han dado lamentablemente por falta de personal, por situaciones excepcionales que en un momento hace que un profesional tenga que estar saltando de un pabellón a otro para cubrir personales que no se hicieron presentes, y en un caso de esto un paciente puede en un momento dado tener una emergencia cardiorrespiratoria y el anestesiólogo no estar en el sitio para tomar los procedimientos necesarios para salvar la vida. Todo eso se ha visto y todo eso pues conjura la gran mayoría de los errores médicos. Es importante que pues, los pacientes entiendan que equivocarse es algo normal en medicina, que los errores de juicio son presentes y que en realidad lo que se penaliza son, como dije, aquellos casos en los cuales el médico obró con negligencia, imprudencia o impericia. Y no porque simplemente el caso se complicó, porque la posibilidad de que una operación se complique siempre es existente en las mejores manos. O sea, aún siendo un excelente cirujano, es perfectamente posible que un paciente muera en pabellón, que un paciente se infecte después de una operación, que un paciente desarrolle otras complicaciones, puesto que la medicina es, además de una ciencia, un arte. Y casi ningún procedimiento médico está considerado que va a garantizar el 100% del resultado, porque cada paciente es diferente, cada organismo, cada estructura del cuerpo reacciona en forma diferente y impredecible, de tal manera de que las complicaciones de medicina son algo que forma parte de la ciencia médica y del arte de la medicina, de manera de que eso no es algo atribuible al médico necesariamente. Pero sí, inevitablemente, en el curso de la práctica médica hay situaciones donde el médico obra en forma errónea, bien sea voluntaria o involuntariamente, y eso puede traer consecuencias. Ese es el motivo de la nota de hoy aquí en Salud y Mucho Más. Y si les interesa este tipo de programas, déjenmelo saber abajo. Si quieren que cubra otros temas relacionados con la prestación de servicios de salud, la salud en general, la medicina y la tecnología, déjenme saber qué temas les gustaría que yo trajera.
Y también, si les gusta el programa, suscríbase a este canal, ahí abajo en el botón rojo de suscribirse, y active las notificaciones con la campanita que está allí para que sean ustedes notificados cuando yo produzca otros episodios de esta serie. Muchas gracias a ustedes por su atención y hasta un próximo episodio. Gracias.